Bueno, amén. Ahora sí, vamos a empezar. Bueno, vamos a Apocalipsis 3:4. El Señor, me ha hablado en sueños esta palabra, me ha mostrado este versículo, más concretamente una palabra sobre la vestidura. Apocalipsis 3:4, vamos a darle lectura. Dice así la palabra: pero tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Vemos la palabra como este versículo me hablaba el Señor. Dice, unas pocas personas que no han manchado su vestidura. Entonces, me hablaba acá la palabra que no tenemos que manchar las vestiduras, ¿no? En este caso, nuestra vida espiritual, que está revestida por la vestidura de Dios. Y me mostró un sueño, esto particularmente, y a partir de acá entendemos. Y el sueño era así, que había un predicador en esta iglesia, estaba predicando, y que nadie lo escuchaba, simplemente predicaba él, y estaban todos parados, todos totalmente tranquilos, como si nada pasara. Y yo, cuando me voy atrás del púlpito, veo una cámara de agua, la cámara, lo que es todo lo que va, digamos, lo de la ducha, lo de la cocina, y agua así enjabonada, pero sucia. Y yo saco de ahí, vestiduras de mujer, prendas de mujer, todo, eran así vestidos hermosos, de todos colores, multicolor, pero estaban en esa agua sucia. Y bueno, yo empecé a meditar en este sueño, porque justamente lo que entendía ahí es que el Señor nos da la palabra, nos da la herramienta, nos da el conocimiento, nos da la casa para venir a escuchar la palabra, nos da esa vestidura hermosa, la protección, como siempre decimos, del gozo, la paz, la alegría, pero también el conocimiento. Entonces, tenemos el conocimiento, tenemos el poder de la cruz, tenemos este mensaje poderoso, pero es un momento que nos visten en la reunión, nos sentimos el quebrantamiento, pero atrás también viene la suciedad, o sea, la contaminación, como esa prenda hermosa era manchada con aguas sucias. Estaba atrás del púlpito, y yo entendía así, que también, por ese atrás del púlpito, entendía que muchas veces lo queremos tapar con las cosas de Dios, con la palabra, con venir a congregarnos y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, entendía acá que justamente lo que nos pide el Señor, que no manchemos esa vestidura, eso que nos da en un momento la palabra, la liberación y todo, que no sea fácilmente que perdamos la comunión. Y como dice acá la palabra, solo unas pocas personas no han manchado la vestidura y andarán conmigo, dice, en vestiduras blancas porque son dignas. Andarán conmigo. Y entendí acá esta palabra, que solo los que no manchan la vestidura, o sea, que van tomando la cruz, se van humillando, van pidiendo perdón, van reconociendo el pecado, son los que van a andar o van a caminar con el Señor. Y ahí es cuando empezamos a cuestionar en la palabra el porqué del tormento. ¿Por qué el tormento de la separación, como venía en esta semana la palabra? Que se lamenta por la situación, se lamentan por lo que está pasando, pero no se lamenten por el pecado. Y el pecado ya viene arrastrado del pasado, y yo lo llevaba en el tiempo que estaba la sierva Noemí. En el tiempo que estaba la sierva de Noemí, ya estos pecados que quería nombrar, que el Señor me daba justamente el entendimiento, insujeción del pasado, primero, rechazo al consejo que teníamos cuando nos aconsejaba, la falta de servicio, la rebeldía ante lo que mandaba el Señor, murmuraciones contra el instrumento, porque nos quejamos de la sierva por la falta de entendimiento o porque no queríamos tomar la cruz. Después, levante contra el instrumento, los razonamientos
el capricho, el enojo cuando venía la palabra de corrección o de disciplina, las astucias y las mentiras. Esos son pecados fuertes que tenemos que trabajar del pasado y que tenemos que pedir perdón. Tenemos que confesar que la situación de falta de comunión es justamente por todo lo que ha pasado en el pasado. Eso se tocó en la semana, tocó el instrumento también. Y entonces vemos acá la palabra. Si queremos caminar con el Señor, si queremos la presencia del Señor, tenemos que pedir perdón, tenemos que confesar, ya trabajando desde el pasado, porque tal vez vos estás pidiendo perdón por la enfermedad, por la miseria, tal vez por la destrucción de hogar, pero no estás pidiendo esa rebeldía, porque para componer, entendía yo, para componer primeramente a tu familia o para componer tu situación personal, primeramente tenés que estar a cuenta con el Señor. Tenés que componer o relacionarte con el Señor, establecer una amistad con el Señor. Y entonces ahí está justamente que nos está apuntando el pecado del pasado, porque la situación está en ruptura, por ejemplo, familiar, en rebeldía en los hijos, en destrucción de hogar, destrucción matrimonial o tantas cosas fuera, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ahí está reflejando mi estado espiritual. Cómo yo estoy con el Señor. Y ahí es cuando yo tengo que pedir perdón. Ahí es cuando tengo que confesar mi pecado. Y esto me llevaba a Job, capítulo 6, verso 7. Job, capítulo 6, verso 7. Vemos acá la palabra que dice: las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Vemos, no queremos tocar, no lo queremos vivir. Pero ahora son los que comemos, ¿qué? El tormento de la separación, la opresión, la carga, el dolor de cabeza, el descontento. Y empezamos a buscar culpables. ¿Qué será? ¿Quiénes será que fallan? Pero hemos tomado la disciplina. La palabra dice también, y el Señor se paró delante del templo y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas. Y así también, como venía la semana, se apedrea al profeta, se apedreó al profeta, se rechazó la palabra, no tomaron el consejo, no tomamos el consejo en este caso, porque también me incluyo. Entonces después viene el tormento, las consecuencias. ¿Por qué? Por el apedreamiento, por matar al profeta. Hoy no está, hoy nos lamentamos. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se apedreó en el pasado? La sierva ya entró al reposo del Señor, ya entró al reposo, ya está descansando, pero nosotros estamos con el tormento y vemos las consecuencias, cómo recibimos el tormento de la separación, la opresión, la carga, y después no nos sentimos identificados con ninguna palabra. Parece que no hay disciplina, no hay palabra de peso. Y me tocaba eso que se había nombrado también en la semana: 450 años de silencio de Zacarías a los primeros evangelios. ¿Y por qué? Porque hubo un rechazo a la voz de Dios, hubo un rechazo a los profetas, hubo un rechazo a todo lo que se llama Dios. Y así también, hermano, cuando rechazamos la cruz, rechazamos el mensaje, rechazamos la corrección, justamente estamos apedreando al profeta y estamos callando la voz de Dios, porque el profeta portaba la voz de Dios. Pero si hay un rechazo al consejo, no hay un tomar la cruz, justamente lo que estamos haciendo es apedreamiento. Y ahí viene después el tormento. ¿El por qué? No descubrimos el pecado, ¿el por qué? Y fíjate, si estás apedrando al profeta, si hay murmuraciones, si hay quejas y rechazo al consejo, no compartís lo que se predica, decís no es así, entonces estás con tu razonamiento, la paga del pecado es muerte. Entonces, porque si vos no escuchás la voz del profeta, entonces, ¿de dónde vas a escuchar la voz de Dios? Si tal vez ni siquiera orás, tal vez ni siquiera agarrás la Biblia en tu casa. Entonces, ¿mediante quién te va a hablar? Te va a hablar mediante el pastor, mediante la pastora. Entonces va a usar un instrumento. Y vemos que después viene, hermano, el tormento. Ese pecado de orgullo, entendía yo también, cuando tocó Karina, el pecado de orgullo. ¿Por qué decía esto? Porque se construyó y lo construimos sin Noemí. Lo hicimos sin Noemí. Y bueno, ahí está. El pecado, la falta de comunión, el orgullo que te trae opresión, que te trae vacío, que te trae descontento, porque te puede durar un minuto el embellecimiento del templo, un rato, unos días el contentamiento, pero después viene el vacío otra vez. Y ahí es cuando entendía yo y me decía el Señor: ahora coman pintura, coman durlo, coman reboque. Ahí está, porque no quieren comer el rollo
no quieren comer la palabra. Entonces, ¿cuánto te puede durar la alegría, hermano? Ese orgullo de decir, lo hicimos sin Noemí, estaba equivocada Noemí. Entonces, eso es manchar, hermano, es manchar justamente la memoria de quién sirvió acá, de quién nos dio la palabra de la cruz. Entonces vemos que eso también pide cuenta el Señor. La rebeldía, el rechazo al consejo, el enojo contra el instrumento. Y vemos, como dice también en Lucas 16, 24, me daba el Señor, Lucas 16, 24. Acá está mostrando lo que enseñaba de Lázaro y el mendigo. Lázaro y el rico. Lázaro y el rico habían muerto, dice Lázaro, y había muerto el rico también. Entonces el rico dice que estaba atormentado y en la llama y decía, envía a Lázaro para que moje con su dedo la punta de mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y después le dice otra vez a Abraham, envíalo a Lázaro a la casa, a mi casa, porque tengo cinco hermanos, para que no vengan aquí, para que no sean atormentados. Y dice en el 16:31, le contesta Abraham, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, se convencerán, aunque alguno se levante de los muertos. Entonces, ¿qué pedís ahora? ¿Que vuelva Noemí? ¿Que se levante? ¿Que vuelva la palabra de Noemí? Ojalá que esté Noemí, ojalá que estemos en ese tiempo. Pero si la palabra no la toma, no le sirve de nada. Y ahí es cuando nos tenemos que humillar. Porque la palabra está, dice, a Moisés tiene y a los profetas, representación de la palabra de la ley. Y así ahora tenemos la palabra de la cruz, tenemos la interpretación, pero no puede hacer nada el Señor. Y por más que se levante Noemí, porque había rebeldía en ese tiempo también, entonces no puede hacer nada, porque justamente para esto está la palabra. Aunque se levante, aunque resucite, aunque vuelva el tiempo atrás, vamos a estar en la misma condición. Pero sí, había una ventaja en ese tiempo, porque teníamos la misma presencia del Señor sentada delante nuestro, dando la palabra, dando revelación directamente, dando el mensaje de la cruz, que hoy tal vez no es la misma profundidad, el mismo peso, pero no lo queremos tomar tampoco. Y si fuera el mismo peso, la misma profundidad, y si Noemí se vuelve a sentar ahí, sería lo mismo, porque duraría ¿cuánto un contentamiento? Duraría un par de días y después vuelta a lo mismo, porque si no hay arrepentimiento no puede operar el poder de Dios. Y esto es lo que me enseñaba el Señor. Y en Proverbios también dice, Proverbios 1:29. Proverbios 1:29. Siempre tenemos que tomar la cruz, siempre disciplina, siempre castigar nuestro pecado, hermano. Siempre humillarnos ante Dios, siempre entregar nuestra voluntad para que sintamos la presencia del Señor. Porque si no, no puede operar, hermano. El poder de Dios no puede operar en un corazón duro. Dice que Jesús entró en la villa de los samaritanos y no pudo hacer muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Y era el mismo Jesús. Muchas veces buscamos que el instrumento tiene la falla. Pero ¿qué tal no te analizás vos? ¿Qué tal no pedís perdón vos? Si cuando uno está quebrantado, aunque sea un sueño, una palabra, una prédica a los niños, ya te empieza a quebrantar. Ya puedes sacar un mensaje. Pero cuando están duros, hermano, cuando tus ojos no están mirando a Jesucristo, cuando tu meta simplemente son todas cosas fuera de Dios, banales, como dice la palabra en Eclesiastés 1. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Todo es vanidad, y cuando dice vanidad es porque no te deja ningún tipo de beneficio. Por eso tenemos que apuntar, hermano, a tomar la cruz, a pedir perdón, a confesar con un corazón arrepentido para que nos dé, para que el Señor opere. Porque cuando habla de corazón arrepentido está hablando de un corazón postrado, que entrega la voluntad a su Señor, que entrega su vida a su Señor, que le debe la vida a su Señor. Y su Señor, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Le protege, le da la protección, le da su protectorado. Y así también el Señor quiere bendecir a cada uno, pero necesitamos humillarnos nosotros, porque si la palabra, hermano, no penetra, es por la dureza de nuestro corazón. Si la palabra no penetra, hermano, cuando dice en Pedro que la palabra
es más cortante que espada de 2 filos. ¿Y por qué no tiene filo? ¿Por qué no tiene filo? Es por la incredulidad de uno. Porque te está diciendo va a penetrar. Y ustedes fíjense, una diferencia, al menos histórica, con las otras espadas. En ese tiempo existían las distintas espadas. Y la espada árabe que tenía una curvatura, pero tenía solamente filo de un lado. Pero la espada española, de las cuales sacaron el modelo los romanos, que copiaron y le hicieron un poquito más larga, tenía filo de los 2 lados y por eso penetraba, entraba. Por eso esa comparación es la única espada que podía penetrar en el cuerpo de un hombre. Las demás cortaban, pero esta penetraba y penetra, por eso dice la palabra. Y entonces, si tiene ese filo comparado con una espada, que penetra en el interior, por eso dice penetra, entra en tus pensamientos, sondea para ver lo que hay en tu interior. Te está diciendo la rebeldía del pasado, te está diciendo la dureza, te está diciendo el capricho, te está diciendo la manera propia, que contaminan sus vestiduras y ponen por excusa, yo me congrego, yo escucho la palabra, ponen por excusa, yo ayudo en la obra. Entonces ahí está el tema, hermanos, que queremos tapar con obras, con movimientos naturales, pero la presencia del Señor no está en vos. Y ahí tenés que pedirle solamente perdón al Señor para recuperar la presencia. Porque el Señor te habla y te dice, ábreme, amada mía, esposa mía, ábreme. Tormento de la separación, como dice el título. Tormento de la separación. Y manchadas en un minuto. En un minuto es increíble cómo muchas veces viene la exhortación. Pero se acaba la reunión y vuelto al mismo pecado, vuelto a la misma contaminación, a la misma rebeldía, al mismo capricho, y otra vez agarro el teléfono y no me importa, hago como si fuera que nada vino la reprensión. Y algunos que son un poco más astutos se esconden atrás de la puerta para poder chatear. Porque no dura nada, hermano. Tu humillación, como decía en Oseas 10, son como neblina de la mañana. Es un momento, en la reunión nos comportamos, volvemos otra vez a la misma discusión, a los mismos pleitos, a las mismas contaminaciones, y ahí está el vacío espiritual. Después se preguntan por qué, ¿y qué? ¿De qué lo cargas? ¿De qué cargas tu alma? ¿De palabra, de oración? ¿O simplemente abrir el teléfono para contaminación? Y vuelto a manchar la vestidura, vuelto a vaciar de la presencia del Señor. Se mancha esa vestidura, que son tan lindas, tan linda la veía en el sueño, nuevas, resplandecientes, pero sin embargo contaminación. ¿Por qué? Porque te dejas gobernar por tu faena, por tu amor a lo material, por tu razonamiento, por tu orgullo, por tu falta de arrepentimiento, como dice la palabra, por tu corazón no arrepentido atesoras ira. Y empieza a entrar el tormento, la opresión, el nervio, la angustia, el vacío. Fallan los predicadores. Falta la reprensión, falta que los nombres, no falta que los nombres, falta arrepentimiento, hermano. Si lo nombra, bueno, gloria a Dios, que lo nombre, que le dé autoridad al ministro de Dios, a la ministra, al que está ministrando. Pero falta arrepentimiento, porque yo le puedo nombrar a cualquiera de ustedes, pero si no tienen arrepentimiento, hermano, no van a ser beneficioso nada. No va a ser beneficioso nada, porque no hay arrepentimiento, no hay un querer dejar el pecado, hay una mezquindad, hay una terquedad, hay un capricho de querer continuar, un corazón obstinado. Entonces pierden la presencia del Señor en un minuto y vuelven a tormento. No hay poder de Dios. ¿Y qué poder de Dios, hermano, va a haber si necesitas crucificar tu carnalidad? Dice la palabra que en la cruz operó el poder de Cristo, la cual operó en Cristo, que lo resucitó de los muertos. Pero primero que tuvo que haber cruz. Y así también en nosotros tiene que haber cruz, corazón arrepentido, matar, crucificar, pedir perdón, para que nos dé un corazón arrepentido. Y ahí vamos a experimentar el poder de Dios, el poder de la resurrección. La palabra misma que estaba tocando toda esta semana decía, sé imitadores de mí como yo de Cristo. El imitador. Y este imitador habla en tomar la cruz. Y decía Pablo a Timoteo, le dice, tú pues sufre penalidades. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre. El siervo de Dios, ¿cómo tiene que ser? Sufrido, dice la palabra. Sufrido, que habla de cruz.
sufre penalidades, que habla de cruz. Y después también me llevaba a Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y después me llevaba al versículo 10 y 11, que sufrió la cruz. Pero dice, por su sufrimiento, por su aflicción, mi siervo justo verá linaje, largura de días, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho, quedará contento. Entonces llena tu alma, hermano. Entonces un siervo de Dios, si es imitador de Cristo, tiene que tomar la cruz, tiene que crucificar. Pero llegamos a escuchar la palabra, llegamos a la oración, y en el momento de la lucha, de la prueba, ya no querés, hay abandono. Entonces no estás tomando la cruz, no estás siendo imitador, entonces no opera el poder del Señor. Decía también en la semana la palabra, cuando hablamos del poder de Dios, doy gracias a Dios, decía Pablo a los tesalonicenses, que cuando recibiste la palabra, recibiste no como de hombre, dice, sino que recibiste la palabra en palabra y en poder, en palabra y en poder, palabra y poder. Entonces cuando yo reflexionaba sobre este versículo, cuando decía en poder, no solamente en palabra, entonces estas personas, cuando daban testimonio del poder, porque en su vida había un cambio. Entonces, yo compartía con los jóvenes que justamente, hermano, cuando se ve reflejado el poder de Dios en mí, entonces otras personas, hermano, van a ver y van a querer imitar también. Van a querer tomar la palabra también. ¿Por qué? Porque se ve el cambio. Pero también le tocaba otro ejemplo. Imagínate que yo sea un fumador. Y bueno, me viene y me pregunta otra persona que es fumadora también, ¿cómo puede dejar el cigarrillo? Y yo le digo, mira, hacelo así, probá este método. Pero si yo sigo fumando, evidentemente mi método no le va a servir. Y no me va a escuchar. Y no me va a hacer caso. Porque, ¿cómo? Este me da el método y sigue fumando. Entonces así también de la misma manera, hermano, si no hay un cambio en nosotros que se refleje para que otros vean y tomen también el mismo mensaje, la misma palabra de Dios, jamás te van a tomar. Van a desconfiar porque no hay un cambio en vos, no hay poder en vos. Por eso decía del imitador, de que el poder de Dios se refleje en tu vida, hermano. La autoridad de Dios se refleja en tu vida, el cambio, la transformación. Porque yo voy a querer imitar a alguien, hermano, que sea transformado, que sea tocado por el poder de Dios. Si no me toca a mí la palabra, no me transforma, ¿por qué voy a tomar el consejo? ¿Por qué voy a imitar ese camino? ¿Por qué voy a seguir ese camino? Si estoy esperando, hermano, que me dé una señal de un cambio para poder confiar. Si hay un cambio grande, yo voy y lo pongo por obra. Si una persona dejó el cigarrillo con tal método, entonces te lo muestra en su vida, está reflejado, entonces lo voy a hacer, lo voy a cumplir. Pero si no hay poder de Dios, olvídate que te van a imitar. Tal vez te pueden, como tocaba en la semana, pueden venir una vez, 2 veces, 3 veces, pero cuando ya no vio el cambio, olvídate que va a venir. Va a venir 4 veces, observa tu movimiento, observa tu testimonio, observa que no hay cambio, que no hay un poder, que es un fingimiento, hermano, entonces ya no viene. ¿Por qué? Porque si el fracaso está en vos, hermano, ¿qué método le puedes dar? ¿Qué salida le puedes dar? Un ciego guía a otro ciego así cuando está en religiosidad. Y después preguntás, hermano, ¿por qué estoy atormentado? ¿Por qué estoy atormentado? Porque no hay cruz. No opera el poder de Dios. No hay cruz. No hay cruz. ¿Por qué tu alma no está satisfecha? No hay cruz. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Fruto de la aflicción. Tomás la cruz, pedís perdón, confesás el pecado o vivís la vida light, la vida que querés vivir. Entonces ya no vas a ser participante de los frutos espirituales. No va a haber una transformación como la que estamos tocando. Y dice acá en Proverbios 1:29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, dice la palabra. El temor de Jehová. Ni quisieron consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán el fruto de su camino y serán hastiados de su propio consejo, dice la palabra. Vemos acá la palabra. En la primera parte dice,
por cuanto aborrecieron la sabiduría. Aborrecer la sabiduría. Rechazo. Es aburrida la palabra. Siempre se habla de lo mismo. Siempre parece que no hay otra cosa que pedir perdón, que confesar el pecado. Y el pecado es el mismo tuyo. Hoy, mañana, ayer, siempre es el mismo. La manifestación, no hay un pecado inventado. El diablo disfraza, actúa de diferente manera, pero con la palabra lo descubrí. Y te da el antídoto. Vos estás tomando el antídoto, estás tomando el remedio para curar esa enfermedad, para destruirla. Y ahí es lo que tenemos que hacernos las preguntas. ¿Por qué no sentí la presencia? ¿Te cae pesada la palabra? ¿Hace cuánto que no se tocaba la reprensión? ¿Que no se toca la cruz? ¿Que no se toca el pedir perdón, el corazón arrepentido? Claro, eso no conviene. Conviene el vamos para adelante, el Señor tiene grandes cosas para vos, maravilla. Vamos para adelante, no te dejes en el abandono, que el Señor ya te va a levantar, va a venir lo prometido. ¿Qué promesa va a llegar, hermano? Cuando hay mezquindad de pecado, cuando hay opresión, no hay ni siquiera liberación, no hay entendimiento de la palabra, no hay profundidad, no hay revelación, hermano. Nunca podés experimentar más riquezas espirituales porque tu entendimiento es chico, porque tu corazón es chico, es estrecho, no deja entrar la palabra, el consejo de Dios. Como dice acá, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Consejo de quién tomo? Consejo del mundo. Rechazo a la reprensión, hermano. ¿Cómo dice la palabra? En 27 de Proverbios, mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Reprensión que se ve, represión que se dice, que amor que se calla, que amor que encubre. ¿Por qué? Porque cuando yo callo a la reprensión, estoy encubriendo el pecado. Entonces, yo me digo, voy a predicar esta palabra hoy. Y me daba así. Y voy a predicar esta palabra. ¿Y vieron cómo es el Señor? Que pone a las personas justas, porque si estaban las otras personas más nuevas, me daba cosa decirlo, pero ellos necesitan otro alimento. Pero el Señor acomoda, hermano, porque el Señor sabe la necesidad. Sabe que está falto de reprensión. Sabe que no sentí la presencia, que está atormentada tu alma. Entonces llorás por el tormento, pero no te arrepentís del pecado del pasado, la rebeldía, la insujeción. La falta de interés, la falta de aprendizaje de la palabra. Señor, ¿dónde está mi mente? ¿Qué estoy persiguiendo, Señor? Hoy estoy comiendo el fruto de mis pensamientos, como dice acá. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Hastiados de sus propios consejos. Mi consejo es, yo tengo razón. El consejo mío es, no tienen razón en la iglesia. No tienen razón los siervos. No tenía razón de mí. Acá están los resultados. Acá levantamos la iglesia y conducimos así, ahora estamos todos alegres. No hay presencia de Dios. ¿De qué te sirve, hermano? Que no te quebrantas, ¿de qué te sirve? ¿Te alegras un momento? ¿De qué te sirve, hermano? Entonces podemos levantar todos los edificios acá en Morón, hermano. Pero sin la presencia no está, hermano. No sirve de nada. Mi casa está desierta, mi casa está vacía de la presencia. Está vacía de la cruz. Está vacía de tomar el consejo. Entonces, también entendía cuando estaban en el desierto, ellos se quejaron con Moisés. ¿Quién nos diera de comer carne? Y el Señor dijo, le voy a dar de comer carne hasta que le salgan por las narices y la aborrezcáis, hasta que le dé asco. Entonces, vemos que eso estamos comiendo hoy. Y ese, el consejo, es el tormento mismo que estamos recibiendo. El tormento mismo de la separación, el aburrimiento, el vacío, el nerviosismo, la angustia, hermano. La falta de palabra. Te desesperás porque no tenés palabra para predicar, para decir. Entonces, ¿cómo voy a predicar si el Señor no me da palabra? Pero tu mente, ¿dónde está? ¿Hay arrepentimiento del pasado? ¿O hay orgullo por el presente también? Porque esa es otra cosa. Orgullo por el presente, claro, lo hicimos. Claro, manejamos la obra. Ahora sí la gente está contenta. Mirá cómo viene. Ahora sí vamos a poder traer gente seria. Mirá, ahora sí. Porque las paredes están pintadas, porque el piso está bonito. Ahora sí van a venir gente que vale la pena. Ahora sí no vamos a tener vergüenza. Vergüenza debería darte, hermano, de no sentir la presencia del Señor, de no sentir, de no entender la palabra. Y como dice acá, hasta que salgan por las narices, por cuanto menospreciaste, y dice al final, a Jehová.
a Jehová. Y estás harto, sí, harto de sentir la opresión, de sentir la carga, pero asco te debería dar también, hermano, ese pecado de rebelión, ese pecado de manejo a tu manera, de murmuración contra el instrumento, de insujeción en el pasado, hermano. Eso lo dice en número 11 y 20, si lo quieren anotar. Y esto me lleva a Proverbios también, Proverbios 1:23. Proverbios 1:23 dice así: volveos a mi reprensión. Volveos, dice, a mi reprensión. ¿Y qué está diciendo? Arrepentite, arrepiéntanse, tomen la cruz, confiesen el pecado, pidan perdón y cuando se presenta la tentación no se entreguen fácil. Pidan perdón para no contaminar su alma, para no manchar sus vestiduras, porque la vestidura es muy hermosa, pero están manchadas. Y nadie, hermano, en su sano juicio, y el Señor menos, camina con una persona que tiene vestidura sucia. Vos caminarías con una persona que la vestidura la tiene muy linda, pero sucio por todos lados. Te daría vergüenza, hermano. Y así también muestra por esa ilustración que el Señor no camina con personas que manchan su vestidura. No está la presencia del Señor, por eso la separación, el tormento, la opresión, la carga, el desaliento, el espíritu de abandono. No quiero ir, hoy me da lo mismo ir que no ir, ya no siento, siempre lo mismo, van a pasar los chicos a cantar. Abandono, hermano, de la presencia. Y dice acá la palabra: volveos a mi reprensión, y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, mi presencia sobre vosotros, para recuperar la presencia. Volveos a mi reprensión, tome la reprensión, pidan perdón, y dice acá la palabra: y os haré saber mi palabra. Os haré saber mi palabra. ¿Y qué quiere decir con esto? Mi voluntad, mi plan. Te voy a mostrar lo que quiero hacer en tu vida, lo que quiero hacer con tu vida, cómo te quiero usar. Entonces os haré saber mis palabras, porque siempre en la palabra expresaba el Señor la voluntad de lo que quería hacer con cada uno. Entonces así también la transformación, hermano, que quiere hacer en nosotros, para hablar con propiedad, con poder la palabra, para hablar con hechos, ya no solamente palabras, sino que sea poder, vivencia, transformación. Entonces vamos a estar seguros de lo que hablamos. Vamos a tener la presencia ahí que nos respalde, hermano, y vas a poder tener autoridad sobre ese pecado, hermano. Y así también, hermano, a cada uno que llegue va a ser transformada esa vida. Vemos que lo que toqué en la semana sobre tesalonicenses, dice que otros contaban el testimonio de los tesalonicenses. Y Pablo decía: de manera de que yo no tengo nada que hablarles a ellos, porque ellos mismos cuentan cómo nos recibiste. No solamente palabras, sino poder. Entonces, ese testimonio, hermano, llegó a otras personas, se expandió el Evangelio. Y así también, si queremos que se expanda esta palabra de la cruz, esta humillación, este corazón arrepentido, hermano, también tiene que haber primeramente el cambio en nosotros. Porque los tesalonicenses, cuando dice: y ellos mismos dan testimonio de cómo os convertiste de los ídolos a Dios. Transformación. Entonces, eso es lo que quiere ver la gente. Transformación. ¿Qué es lo que ven en mí? ¿Qué es lo que ven en tu vida? ¿Hay transformación o siempre está en la misma? No hay un avance espiritual en el conocimiento, en todo, hermano. Tiene que haber, vos tenés que sentir que avanza tu vida hacia adelante y que estás caminando, pero con Cristo, no con Satanás. Que sentís que avanzás, que hay un crecimiento en el conocimiento, en la presencia de Dios, en la comunión, que cosas que vos antes no entendías, ahora ya tenés la mente más abierta, hermano. Y así va transformando nuestra vida, nuestro conocimiento, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice, a la estatura de un varón perfecto, al conocimiento del Hijo de Dios. Y escuchando así los mensajes, siempre, bueno, creo que ya lo prediqué así, pero por ejemplo un versículo, por decirlo, escuché en la madrugada y dice así otra vez. Entonces dice: ahora en parte conocemos, pero entonces, dice, conoceré cómo he sido conocido. Como he sido conocido. En parte ahora conocemos. En parte, y en parte era la ley. Pero entonces conoceré. En ese momento de la cruz, voy a conocer cómo he sido conocido.
como he sido conocido. Y es palabra que a veces traba lengua y es difícil de comprender. Pero conoceré como he sido conocido. O sea, cómo fuimos conocidos, cómo fuimos reconocidos como hijos espirituales en la cruz. Cómo el Señor nos dio salvación, eso está queriendo decir. Pero cuando tu mente está cerrada, ¿qué meditación? ¿Qué interés, hermano, vas a tener si tu mente come solamente tu propio consejo? El libertinaje muchas veces para algunos, para otros el afán, otro el materialismo, otro tal vez tiene interés por el Señor, pero no acepta el consejo, el orgullo, el decir yo sé, yo puedo, yo creo. Entonces no matás tus ideas, no pedís perdón, que el Señor te conduzca, que el Señor te guíe. Y antes, como en la antigüedad, usaba a los profetas y el pueblo no se guiaba por sí mismo, sino que usaba a los profetas y los profetas traían la palabra del Señor. Y el pueblo la tenía que aceptar. Dice la palabra también, yo soy el buen pastor y las ovejas oyen mi voz y me siguen. Oye mi voz. Entonces, ¿quién nos guía, hermano? ¿Nos está guiando el Señor? Si oímos la voz del Señor, tenemos que seguirle. Nunca una oveja va a guiar al pastor, enseñando esto también. Siempre el que tiene que guiar es el pastor. El que tiene que conducir es el pastor. ¿Y el pueblo qué tiene que hacer? Oír. Oyen la voz y le siguen. Oyen la voz y se humillan. Oyen la voz y actúan. Oyen la voz y piden perdón, corazón arrepentido. Eso es estar en sumisión. Eso es estar en humillación. Eso es tomar la cruz para empezar a matar nuestros deseos, hermano. Y dice así la palabra. Salmo 137.1. Salmo 137.1. Dice así la palabra: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Acordándonos de Sión. Junto a los ríos de Babilonia, dice. Nos sentábamos y llorábamos, cautivos, hermano. Llorábamos. Y eso, lo que me muestra, hermano, el cautiverio es el tormento. El por qué no pueden salir del tormento, el por qué no sienten la presencia, el por qué quieren sentir lo que sentían con Noemí. Ese tiempo era tiempo de gracia, pero hubo un rechazo. Y tuve un sueño también, hace 2 semanas, que se lo conté a pocos y no lo entendía en su momento, pero ahora lo entendí, que mi mamá venía muy contenta y yo la recibí, y la recibíamos todos. Yo estaba contento, lógicamente, así, resucitada. Y decía mi mamá, a mí no me mató la arteria, que se me tapó la arteria, no me mató eso. Lo que me mató, me decía, es que los médicos se pasaron de la anestesia. Y me desperté, en ese sueño estaba contento, pero después me desperté, cuando me despierto, perturbado. Y empecé a meditar un poco, pero no lo entendía. La realidad es que no lo entendía. Porque yo vi que, bueno, justamente los médicos ya nos dijeron que era arteria tapada. Y después yo entendí este sueño. Anteayer lo logro entender, que cuando habla de la arteria tapada, entiendo que no la mató el pecado, no la venció el pecado en sí, sino que el médico se pasó de anestesia. Entonces, médico, yo entendía que el Señor mismo permitió, el Señor mismo la cortó para entrar en su reposo, en su descanso. La anestesia, lo que te duerme, lo que te induce a la muerte, que el Señor mismo te la lleva. Porque si hablamos por médico, estamos hablando de la misma presencia del Señor. Entonces entendí ahí que no la venció, no se dejó vencer por el pecado, pero sí el Señor permitió. Y hoy entiendo, y más entiendo todavía, cuando se tocaba el mensaje en la semana, el por qué estamos en castigo, el por qué añoramos esos tiempos, el por qué nos comparamos con la sierva, o comparan a los siervos que han quedado con la sierva, es porque castigo puramente del Señor, que arrebató la presencia suya de este lugar. Perece el justo y no hay quien entienda de ello.
y no sabe que delante de la aflicción es quitado. Ella está en el reposo del Señor, en el descanso del Señor, y nosotros estamos sufriendo acá. Sufriendo en esta vida, ¿pero por qué? Rechazo a la voz, rechazo al consejo. Todos teníamos razón, todos éramos sabios. Yo ya me acuerdo los últimos meses de su vida, que venía una reprensión y todos tomábamos a risa. No, porque Noemí, no, porque ya era, nos reíamos, parecía una viejita loca. Así como si fuera, ya no se le tomaba con importancia la palabra. Entonces nos reíamos, todos. Y entonces yo entiendo, no quisieron tomar la palabra, yo le saco la voz del profeta. Yo le saco la reprensión, yo le saco la profundidad de la cruz. Entonces ese es nuestro peor castigo. ¿Por qué tenemos tormento? Falta de cruz, falta de recordar la palabra encima, esa amnesia, ese olvido. ¿De dónde venimos? ¿Cómo estuvimos antes de la muerte? En rebeldía. De repente nos queremos poner a cuenta con el Señor. Pero ¿poner a cuenta en qué? ¿En qué sentido? Te pones a trabajar, pero tenés que pedir perdón del pasado, de cómo actuaste, cómo fuiste rebelde, qué murmuraste en ese momento, cómo te dividiste en un momento que no quisiste venir a congregar más, que empezaste a congregar en otra iglesia, que te tendía con otro instrumento. Esa es la rebelión, y por eso es el tormento, hermano, de la separación, la consecuencia de ese tormento, de la falta de presencia del Señor. Y dice acá la palabra también, nos acordábamos de Sión, dice, nos sentábamos, llorábamos y nos acordábamos de Sión, recordando, hermano, cuando llorábamos en la presencia del Señor, del pasado, de cómo entramos en el quebrantamiento y que hoy no se puede sentir. Que hoy ya no sentís el mismo gozo, que no hay esos mensajes poderosos como en ese momento, que no hay esa revelación como en ese momento, que nos sentíamos seguros, que venía Noemí, me siento mal, te ponía la mano en la cabeza, te oraba, media hora ahí o salía libertado, misericordia del Señor, porque he vuelto al mismo pecado, sin arrepentimiento, te mostraba el poder, y eso añorás, pero no sentís ya. Y dice acá la palabra, 137:2, sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. Colgábamos nuestras arpas sobre los sauces. En medio de ella, colgábamos nuestras arpas. Y esa palabra, colgábamos nuestras arpas, es un sinónimo de abandono de servicio, hermano, de dejadez, dejar la presencia del Señor. Y yo lo comparaba con este ministerio de los que tocan instrumentos, no digo los que cantan, los que tocan instrumentos. Guitarra colgada, teclado colgado, batería colgada. Entonces, ¿qué dice la palabra? El servicio lo tenemos que levantar a través del arrepentimiento. Levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas, dice en Hebreos 12:12. Hebreos 12:12. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. No se toca hoy. Y me hace acordar, mi mamá me dice, siempre esa prédica tiene que estar prendida. El día que yo no esté, va a estar vacío, va a estar en silencio la casa. Cuando ya no esté, va a estar todo un vacío, un silencio. Va a ser triste. Justo me acordaba de lo que me contó. Y hoy me está recordando este vacío de instrumento por la mezquindad del pecado. Porque no quieren tomar la cruz, porque no se quieren humillar. Porque no quieren renunciar al pecado, no se quieren arrepentir, quieren seguir la misma vida. Entonces, ¿qué pasa? Vacía la casa, sin alabanza, sin la presencia del Señor, sin ese clima de fiesta que había cuando tocaban los instrumentos. Ya no hay eso, hermano. Y si nos comparamos con el pasado, me parece que retrocedimos antes que adelantar. En ese sentido nos está hablando la palabra. Y dice en el 137:3, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunas de los cánticos de Sión. ¿Y cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo cantaremos? ¿Cómo será que van a volver los deseos si estamos sin deseo, sin servicio, sin que nada nos quebrante, sin que nada nos toca, sin canciones para el Señor? En definitiva, sin canciones, sin alabanza para el Señor.
Entonces así está el ministerio colgado, hermano. ¿Por qué? Porque tiene que haber un corazón arrepentido. Un corazón arrepentido. De la única manera que vas a sentir el gozo, que va a volver esa alegría, como dice la palabra. Devuélvenos el gozo de la salvación. ¿Por qué no hay gozo, hermano? Vestidura manchada, que se vuelven a manchar un poquito de liberación, un poquito de alegría y vuelto a lo mismo. Devuelto a manchar las vestiduras que el Señor nos limpió con su sacrificio. Y dice en Apocalipsis 7:14, Apocalipsis 7:13 y 14, dice así la palabra. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos son los que están vestidos de ropas blancas, dice, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Vemos? Han lavado su ropa. ¿Y cómo salieron de la gran tribulación? Por la confianza en el sacrificio. Con la humillación. Vemos, dice, ¿estos quiénes son? Son los que salieron de la tribulación. Y si querés salir de la tribulación, si querés lavar tu vestidura, si la querés limpiar, para sentir la presencia del Señor, justamente tenés que tomar el sacrificio. La cruz, el pedir perdón, corazón arrepentido. Esto es lo que dice acá. Emblanquecido por la sangre del Cordero, por el sacrificio del Cordero, por la entrega de Cristo en la cruz del Calvario. Si pongo mi confianza, hermano, voy a ser imitador. Voy a tomar la cruz. Me voy a arrepentir, hermano, para que me perdone el Señor. Para que recupere la presencia, hermano. Para que sienta gozo. No solamente llorar en la presencia del Señor con amargura ahí y un poquito de descanso ahí, pero tenés que sentir la presencia. Tenés que sentir que avanza tu ministerio, tu conocimiento, que vas para adelante, hermano. Que el Señor te usa cada vez más. Que el Señor cada vez te da más conocimiento, que hay una transformación, hermano. Eso es lo que te va a llevar para adelante, porque si no sentís la presencia del Señor, no podés. La palabra dice, Él da el querer como el hacer. Él. Y si sentís la presencia de Él, vas a trabajar. Trabajé yo más que todo, dice, pero no yo, Cristo. Y entonces ahí te está mostrando la palabra, te hace falta de la presencia. ¿Por qué tenés poca energía para lo que es ministerio del Señor? ¿Por qué no hay un avance? ¿Por qué no avanza tu vida espiritual? ¿Por qué no hay conocimiento? ¿Por qué estás dependiendo que siempre te esté orando otro, te esté dando otro la palabra? Que está bien, escuchamos, nos edificamos, yo me edifico con los jóvenes, con las personas que escucho, siempre saco un poquito de cada una. Pero tengo que meterme en mi orgullo, ¿sabes dónde? En el bolsillo. Pedir perdón. Mi orgullo, ¿no? ¿Qué me va a enseñar? No, sí, aprendés. Cuando el corazón está dispuesto, hermano, y cuando tu corazón es humilde, no es soberbio, cuando le pedís perdón de eso, hermano, te enseña cualquiera. Te enseña la criatura más chica, te enseña. Y eso tenemos que justamente practicar. Humillación. Como dijo Pablo, a mí que yo soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada, dice, este ministerio. De conocer, dice, la riqueza de Cristo. Vemos cómo le dio la riqueza, cómo le dio el conocimiento. A mí, que yo soy el más pequeño, su humildad. ¿Cómo demostraba? Se rebajó, se hizo humilde, reconoció, hermano, que no era nada. Y eso tenemos que reconocer, que si somos algo, somos por el Señor. Si nos da un conocimiento, por el Señor. Si nos mantiene acá, por el Señor. Si escuchamos la palabra, por el Señor. Si ganamos dinero, por el Señor. Si enriqueces, es por el Señor. Porque todo es por el Señor, hermano. Porque Él te da la fuerza para hacer la riqueza, dice también la palabra. Pero ese orgullo, hermano, bolsillo primero, hermano. Porque cuando el Señor toca, toca. Y cuando el Señor envía el tormento, por más que no toque tu cuerpo físico, envía tormento, hermano, no te salva ni dinero, ni nada te sirve, hermano. Porque cuando está vacío, está atormentado. ¿Cuántas veces dije, el día que terminemos va a descansar mi alma? El día que hagamos esto voy a estar tranquilo. No, hermano, no hay ni pintura, ni piso, ni durdo, ni nada, hermano, que satisfaga, ni auto, ni toda la riqueza, ni vacaciones, hermano,
cuando tu vida está fuera de la presencia del Señor. No hay descanso para tu alma, solamente la presencia del Señor. Algunos, como dice en el cuadro de Lázaro, recibieron estos males aquí, pero he ahí descansan. Descansan en la presencia del Señor. Y muchas veces recibimos los males, perjuicio en esta vida, pero lo importante es descansar en la presencia del Señor. Y dice acá el 15, dice así: por esto están delante del trono y le sirven de día y de noche en su templo. De día y de noche. ¿Por qué? Porque lavaron su vestidura, se humillaron, pidieron perdón, corazón arrepentido, que está delante de la presencia del Señor día y de noche. Y le sirven. Esa es la señal. Le sirven. Una persona que está continuamente en humillación, está continuamente delante de la presencia del Señor, está continuamente en paz y está continuamente en servicio. Y eso es lo que nos muestra nuestra condición. No quiero el servicio, pero yo no quiero predicar, yo no quiero ser pastor. Bueno, es porque te está faltando arrepentimiento. La presencia del Señor. Te falta lectura, te falta pedir perdón, te falta oración. Y te falta, en ese momento que se presenta la tentación, combatir. Combatir. Que te tiemble el pulso para agarrar el teléfono y contaminarte. Que te dé asco, que te dé rechazo. Que le puedas pedir perdón. Ay, Señor, lo estoy haciendo mal, voy a contaminarme otra vez. Y probar llenar tu espíritu, tu alma con predicaciones. Con cosas que te van a edificar. Probá con investigar, con estudiar la palabra. Y vas a ver cómo se sacia con grosura tu alma. Eso te hace falta. La presencia del Señor, hermano. Para poder predicar, para tener abundancia de la palabra. Y le reprendía también a los jóvenes. Como en esta semana ya se estaban haciendo costumbre. Que o predicaban los mismos instrumentos, o me ponían la televisión de la sierva, lógicamente la prédica. Que yo no digo nada contra eso, pero hay días que también hay, sábado y domingo por la tarde, que se puede hacer. Y digo, ¿por qué no comparten? Entonces, se excusan atrás de decir, no tengo nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ponemos la prédica a la sierva? Y yo, lógicamente, por el afecto que voy a decir, sí, poné, más vale. Pero no está bien también porque estás abandonando el ministerio. ¿Por qué no tenés palabra? ¿Por qué no tenés palabra? Porque si te interesa tanto poner la prédica de la sierva, si vos ponés la prédica de la sierva en la semana ya tenés un mensaje preparado, pero no hay comunión. No puede ser que no hable el Señor, hermano. Habla el Señor. Habla, si uno lo escucha, habla. Heme aquí, Señor. Tu siervo escucha. Envíame a mí, dice también Isaías. ¿Por qué no hay servicio, hermano? Es porque no está escuchando la voz de Dios, está escuchando la voz del mundo. Y esa es la reprensión, hermano. Que no puedo callar, que tengo que decir, que tenemos que predicar la palabra de la cruz. Que ese es el molde, ese es el formato, ese es el camino a seguir. O si no, hermano, no va a hacer efecto nunca. Efecto nunca. ¿Qué venía a buscar, hermano? Si no es mediante la cruz que venía a buscar, más vale andar a tomarte una cerveza en el bar. Ahí te vas a reír un poco, borracho, y después vas a terminar con la resaca llorando como todos los borrachos. Pero esa es la manera del mundo. O en otra cosa alegrate. Pero acá la manera, el formato, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Y vos querés como el mundo te la da. Vos querés con la contaminación del mundo. Pero el Señor dice, yo por la palabra, yo por la oración, yo por el corazón arrepentido. Es la única, hermano, ir, sondear el pasado. ¿Dónde tengo la raíz, hermano? ¿Dónde tengo la raíz de este árbol que creció y que se llama tormento? Y que no puedo sentir, no me siento identificado por nada. Falta de presencia, falta de conocimiento, falta de avance, tormento de la separación, hermano. Vestiduras manchadas, sin valor, te la regala el Señor y vos las tirás, la ensuciás, hermano. ¿Qué tal? Usted me da un regalo, viene un hermano, me regala una camisa y yo la tiro ahí y la ensucio toda manchada la camisa. ¿Qué vas a decir, hermano? Te vas a indignar. Yo le regalé y mirá cómo no lo valora. No lo valora. Y así también con el Señor. Te regala la vestidura y vos la manchás. No valorás. Enseguida va al pecado. Enseguida falta de arrepentimiento. Enseguida contaminación. Pedí perdón, hermano. Pedí perdón, hermano. Confesá tu pecado. Volvé a la comunión. Volvé a la reprensión. Y dice así la palabra.
7:16. Ya no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará las lágrimas de ellos. Vemos acá la palabra, el que está continuamente delante de la presencia y que está justamente en el servicio. ¿Por qué? Porque está delante del Señor. Entonces, al estar delante del Señor va a tener que hablar. No puede callar, hermano. Que tocamos también la semana, que no calla. Uno de la abundancia del corazón sale de la boca. Y si tenés abundante palabra, vas a hablar palabra. Si no hay comunión, ¿qué le vas a hablar? Ay, no tengo palabra, no tengo. ¿Qué puedo predicar? No hay comunión con el Señor. No preguntaron de la boca del Señor. No preguntaron el consejo. No escucharon la palabra. Entonces ahí está, hermano, la soberbia. A ver, ¿y cómo le pregunto? No, pero el Señor no me habló. No, pero el Señor te habla. En cada prédica, ahora está hablando. Por los niños habla, por distintos instrumentos habla. Así que no hay excusa, hermano. Te habla, pero tu corazón, cuando está duro, hermano, no vas a sentir. Ahí tenés que humillar. Ahí tenés que pedir perdón, hermano. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. No quiero hacer la palabra, hermano, no vuelve vacía. La palabra es amplia, hermano. La palabra, así como la toco, la podés tocar vos de otra manera. Te va a servir igual. La palabra tiene poder. La palabra no vuelve vacía. La palabra es eterna. Siempre hace efecto, hermano. Es multisabiduría, dice. Dice así la palabra también. No van a tener hambre, no van a tener calor. Dice, lo pastoreará el pastor. El pastor, el Señor. Los guiará a fuentes de agua y enjugará toda lágrima de ellos. No vas a tener necesidad. No vas a tener el tormento. Vas a suplir, hermano, cuando hay un corazón arrepentido, para que el pastor te guíe. Que te guíe el pastor, no el mundo. Que te guíe el pastor. El pastor me refiero al Señor, que va a usar instrumentos, lógicamente. Pero que te guíe. Esa que sea tu guía y tu protección. Por lo tanto, ahí va a empezar a descansar tu alma. Si hay contaminación, hermano, si hay insolencia, si hay agarro el teléfono, nada me importa, perdiste, hermano. Perdiste, porque eso es tormento. Ahí va a venir el tormento. Pedile perdón, hermano. No seas insolente, no seas atrevido, no seas no me importa, ahí bueno, yo hago la mía. No, arrepentite, pedile perdón. Si vos querés descansar, tenés que pedirle perdón. Si querés pasto para tu alma, descanso para tu alma, que te pastoree la protección del pastor, arrepentite. Amén.